Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Serum. Yo soy Allbyte y en este nuevo episodio vamos a ver cómo crear nuestros propios webtables, cómo guardarlos, cómo modificarlos para poderlos utilizar más adelante en diferentes sonidos. Ya vimos cómo guardar los presets si tenemos un sonido hecho y lo queremos volver a utilizar. Pero ¿qué pasa? Hasta ahora hemos utilizado los webtables que ya tenía Serum. Nosotros podemos crear los propios, ya sea que modifiquemos alguno de los que ya vienen o partiendo desde el editor de webtables, que esto ya lo vimos. Y hay diferentes formas de hacerlo. Podemos dibujarlos, podemos seleccionar diferentes formas de onda y hacer síntesis espectral a través de ellos. Podemos cargar también archivos de audio, pero vamos a ver antes de todo eso cómo se manejan los webtables dentro de Serum. Cuando le doy a guardar un preset, veíamos que estaba esta dirección. Si yo copiaba esta dirección y la ponía en una de las carpetas, me iba a llevar al lugar en el cual estaban almacenados todos los presets. Aquí yo ya la tenía preparada. Es esta que está aquí. Vamos a ver. Y aquí están las carpetas con todo lo que ya habíamos visto. Ahora, si yo le pongo aquí subir, o aquí podemos ir borrando, ¿no? Para entrar a las carpetas superiores, vamos a entrar a una. Vamos a darle una vez más. Vamos a darle a esta que dice Tables. Está ahora sobre la carpeta de instalación de Serum y luego Serum Presets. Y está esta que dice Tables. Cuando entramos vemos estas carpetas. Estas carpetas son las que contienen los webtables. Vamos a ver que son analógico, digital, espectral, vowel y usuario. Son exactamente los mismos que nosotros podemos ver aquí cuando le damos clic. Dice análogo, digital, espectral, usuario y vowel. Son exactamente los mismos. Cuando yo entro a uno de ellos, podemos ver el formato en el cual están guardados los webtables. Ok, son formato WAV. Voy a tomar uno de estos, por ejemplo, no sé, vowel, y vamos a tomar este que dice Duda Core. Vamos a cargarlo y lo voy a poner aquí directamente en el sampler, solamente para que vean que efectivamente es un archivo de audio WAV. Así es como suena el archivo de audio. Es un WAV de 32 bits monofónico. Ahora voy a cargarlo aquí directamente desde Serum, Vowel, Duda Core, aquí está. Y bueno, no suena nada parecido. Vamos a asignarle el LFO, lo vamos a poner al webtable y le voy a bajar un par de octavas. Y bueno, ya suena un poco más parecido, ¿no? Para que vean que es lo mismo. Algo muy importante es que cuando tú instalas Serum se instalan los webtables. Si por alguna razón tú quitas alguno de esos, cuando quieras cargar ese preset, por ejemplo aquí le voy a poner cortar, le voy a poner cortar y lo voy a pegar en el escritorio, ¿no? Y ahora, si yo cambio a otro webtable y luego quiero regresar, ahí me va a decir error, porque ya no encontró el archivo de webtable. Por eso es importante que cuando utilicen un webtable que sea personalizado, tienen que guardarlo en un lugar donde ustedes lo puedan encontrar fácilmente para que al momento de cargar presets que hayan utilizado webtables personalizados no tengan ningún problema. Y para eso es la carpeta de usuario donde ustedes pueden ir poniendo todos sus webtables. Vamos a crear ahora unos cuantos webtables. Podemos hacerlo, como les digo, de diferentes formas. La más sencilla es utilizando esto que es arrastrando un archivo de audio. Por ejemplo, voy a tomar algunos de los que ya tenemos aquí. Voy a agarrar el sample de vocal. Por ejemplo, este. Y como vimos, algunos, por alguna extraña razón que no he logrado identificar, si lo arrastras directamente, a veces no carga. Lo tendrías que hacer desde tu carpeta o lo puedes abrir primero en Edison. Vamos a ponerle que abra en el editor de audio y luego ya lo arrastro. Ok, y ahí pueden ver que ahora sí ya lo hizo. Vamos a tocar. Voy a subirle aquí a octava. Muy bien, y pueden ustedes tomar cualquier audio que ustedes quieran, lo lanzan y eso es un punto de partida para trabajar. Algunas de las cosas que yo les recomiendo al momento de que estén trabajando con webtables es que borren algunas que no sean necesarios. Por ejemplo, todas estas de aquí desde el 1 hasta el 10, pues prácticamente no tienen ningún sonido, así que bueno, los voy a borrar. Por ejemplo, aquí ya tengo los webtables seleccionados, le voy a dar aquí en el menú y le voy a poner remover. Y listo, ahí ya borro eso.
Y podemos ver cómo está haciendo la transición. Ahora, algunos archivos de audio nos van a dar como que ese crujido, como que un poquito de ruido. Lo podemos ver en la parte de aquí arriba, ¿no? Que el archivo original obviamente no lo tenía. Entonces, para suavizar un poquito ese tipo de cosas, lo que pueden hacer después de cargar el audio y recortar secciones que no tengan mucho contenido, vamos a darle donde dice procesar y pueden utilizar cualquiera de estos, ¿no? El de Fade Edge o X-Fade Edge, cualquiera de estos, y de hecho lo pueden utilizar varias veces porque esto lo aplica sobre todo los wavetables. Voy a ponerlo, por ejemplo, ahí a Grid Side y pueden ver que en las orillas, todas las orillas están terminando en 0. Muy bien, de esa manera ya pueden ver que no hay, vamos a darle ahí. Ya no hay como que esos crujidos raros cuando brinca de un wavetable a otro, lo están suavizando. Así que ya se vuelve más usable. Ahora vamos a cambiarlo, por ejemplo, ahí. Ahora, tampoco pretendan que todo el archivo que ustedes vayan a cargar sea útil. A veces van a necesitar solamente una porción de todo el audio, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden seleccionarlo con la posición del wavetable, o si de plano lo quieren quitar, ¿no? Que quieren quedarse con una selección única, pueden borrar alguna sección. Vamos a ponerle aquí remover multiselección. A lo mejor también quiero quitar un poco de, no sé, de aquí del final. Ahora, al quitar también esto, como están quitando, están dejando algunos huecos, puede que algunas transiciones ya no sean tan suaves. Así que para eso vamos a utilizar este que dice Morph y vamos a darle donde dice espectral para que nos rellene esos huecos. Ok, aquí por ejemplo creo que la última sección del wavetable como que ya no suena tan bien. Voy a seleccionar aquí también unas cuantas de estas y los voy a borrar. Vamos a moverlo. Ya suena más o menos, ¿no? Y eso ya lo pueden ustedes utilizar. Cuando estén ya modificando algún wavetable y ya les guste, para que digan, ok, esto es lo que yo quiero utilizar, dentro del menú del oscilador, de donde van a editar el oscilador, van a darle acá donde dice exportar. Le dan en exportar y luego pueden seleccionar cualquiera de estos que está aquí. Yo les recomiendo que seleccionen el de 32 bits porque es el de mayor calidad. Si seleccionan este, lo que va a pasar es que para cada uno de los cuadritos de wavetables te va a exportar una forma de onda sola. Así que aquí tengo 256 posiciones del wavetable, entonces me exportaría 256 archivos de audio y no queremos eso. Así que vamos a darle aquí donde dice exportar 32 bits y yo ya había preparado también aquí una carpeta wavetable personalizado. Vamos a ponerle por ejemplo wave 1 y listo, ahí yo lo tengo. Voy a ver esa carpeta. Aquí podemos ver que me creó el archivo de audio. Lo puedo arrastrar otra vez dentro de FL Studio y lo voy a reproducir solamente para que escuchen. Ok, así suena el archivo de audio, pero obviamente cuando ya lo están cargando dentro de Serum, cada uno de los pedacitos van a volver a partirse. Por ejemplo, voy a darle aquí donde dice inicializar. Tenemos otra vez el sonido básico. Voy a arrastrarlo desde acá. Seleccionamos el de 256. Y listo, ya lo tengo como estaba originalmente. Ahora, esto yo lo guardé dentro de una carpeta en el escritorio, pero lo podemos poner también dentro de las que tenemos en Serum. Volvemos a copiar. Lo tengo aquí en el de Tables, vamos a entrar a la de usuario y aquí lo voy a pegar y ya dice Wave número 1. Vamos a ver ahora el menú de aquí, usuario, y aquí tiene que aparecer cuando reiniciemos nuevamente Serum. En este momento, pues bueno, todavía no lo he hecho, por eso no aparece. Pero todos sus wavetables pueden pegarlos si quieren aquí en la carpeta de usuario y ahí lo pueden seleccionar más adelante. Aquí ya reinicié FL Studio, podemos ver, ya lo escaneó. Y ahora sí lo podemos utilizar. Esta es otra de las formas en las cuales pueden crear entonces wavetables. Vamos a ver también que podemos hacerlo directamente con el editor
Voy a inicializar el preset. Entramos al editor y si nosotros tomamos algunos archivos de audio, los podemos arrastrar y soltar directamente en la parte de aquí abajo. De esa manera, la forma de onda lo está tomando como si fuera una nueva posición del wavetable. Ahí podemos ver algunas. Estas son archivos de audio que ya tiene FL Studio dentro de la carpeta de Packs, Shapes y Citrus. Pero ustedes también pueden, por ejemplo, tomar Citrus. No sé, por ejemplo, aquí voy a hacer alguna forma de onda. O sea, algo como eso. Lo pueden tomar también directamente desde el oscilador. Voy a abrir Serum para tenerlo aquí por un lado. Lo toman de aquí, dan clic, lo arrastran y lo pueden soltar, ya sea directamente aquí para que sirva como cualquier otro audio y lo haga a resíntesis, o directamente acá para que lo añada como una nueva posición del wavetable. Si le damos ahora y saltamos, los cambios son demasiado bruscos. Para eso vamos a utilizar la transformación de Morph. Podemos utilizar cualquiera de estas 4. Y la que más me gusta utilizar a mí es la espectral o también la de Zero Font. De esta manera lo que estamos haciendo es crear unas wavetables, digamos que fantasma, que se van a encargar de ser el punto intermedio entre los que ya tenía yo colocados. Por ejemplo, yo tenía estos dos. Y del 1 al 44 son wavetables que está calculando automáticamente Serum. Ahí voy a tocar, por ejemplo, esta nota y lo voy a mover de aquí el 1 al 44. Como pueden ver, esas formas de onda, más o menos hasta acá, esos puntos intermedios los está calculando Serum. Así que de esa manera ustedes ya no tienen que dibujar todo el trayecto, todo lo que va a estar entre cada una de las formas de onda, sino que pueden, y esto es creo que bastante útil, simplemente poner dos formas de onda que sean más o menos complejas. Por ejemplo, voy a quitar estos que fueron los principales y me quedo nada más con estos. Le vuelvo a dar el Spectral Morph para que haga de nueva cuenta el recálculo. Vamos a bajarlo, no sé, 3 octavas, a ver cómo suena. Que demasiado bajo. Muy bien, y esto ya lo pueden utilizar en alguna de las fuentes de modulación. Si por alguna razón ya no quieren tener esos wavetables fantasma, le pueden dar otra vez aquí donde dice Morph y donde dice remover Morph Tables. Y se vuelven a quedar. Ahí está, con las formas de onda originales. Esas son las dos formas principales en las cuales ustedes pueden crear sus propios wavetables. De esa manera, aunque los que ya tiene Serum son bastante útiles y tampoco son, digamos que poquitos, de todas formas no están limitados a eso y pueden crear sus propios, no sé, 100, 200, 300 wavetables, los que ustedes necesiten o les hagan falta. Y también en internet pueden encontrar algunos wavetables que son gratuitos, entonces ya saben cómo utilizarlos. Simplemente los tienen que pegar dentro de la carpeta de usuarios y ahí van a estar. Lo mismo cuando de repente descargan un preset que alguien más hizo en alguna parte, tienen que asegurarse de que tenga el wavetable. Normalmente te regalan o te están vendiendo los presets junto con la carpeta de wavetables, entonces ya saben dónde lo tienen que pegar. Y bueno, eso sería todo, pero en el siguiente episodio vamos a ver otras formas más avanzadas que tienen que ver con el menú. Y eso, bueno, se lo pueden perder porque se pueden crear todavía wavetables muchos más interesantes. Así que no olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones. También los invito a que si quieren que mezclo o masterice alguna de sus canciones o quieren clases, se pongan en contacto conmigo en mi página oficial allbytemusic.com, donde está toda la información de mis servicios, al igual que samples, presets, plantillas y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.